de alguna manera como factores que inhiben la coagulación, como el factor C y el factor S, que desempeñan un rol importantísimo en los problemas de trombofilia, es decir, la trombofilia es una predisposición a padecer trombosis y que existe cada vez mayor número de patologías en las que encontramos estos déficits, ¿cierto? Y acá está lo que yo les mencionaba, el factor del inhibidor de la vía intrínseca o factor tisular, que inhibe ese mecanismo y evita, digamos, que la sangre siga coagulando. Todos los factores de la coagulación, excepto el factor de von Willebrand y menos el factor 8, se producen en el hígado. Es decir, que cuando tengamos una patología hepática, vamos a tener alteraciones en la cantidad de sustancias procoagulantes y anticoagulantes y vamos a tener un desequilibrio que según predomine uno u otro, vamos a tener diferentes tipos de patologías. Entonces tenemos que produce en el hígado los factores procoagulantes, que son todos los que yo les mencioné, esos factores que les mostré anteriormente, produce el factor del 1 al 13, produce factores anticoagulantes, y acá está la antitrombina 3, el cofactor de heparina, la proteína C y la proteína S, que son los factores que limitan, digamos, el proceso hemostático a la zona donde es requerida y que no se extienda al resto del organismo. El más importante de todos estos es la antitrombina 3, que neutraliza la trombina y evita que la trombina ejerza su acción catalítica en las restantes partes del organismo. Tenemos el sistema fibrinolítico, ustedes ven, es capaz de producir factores procoagulantes y factores fibrinolíticos, ¿cierto? Y lo produce al plasminógeno. Por eso es que cuando hay un desequilibrio en el hígado o un daño, vamos a tener alteraciones que no podemos prever cuáles van a ser hasta que no vemos la evolución clínica que tiene el paciente. Y antifibrinolítico, que produce la alfa-2 antiplasmina, que es el antifibrinolítico más importante, el PAI, que es un inhibidor del activador del plasminógeno, y el TAPI, que es un inhibidor de un activador del plasminógeno. Nosotros empezamos a tomar conciencia, la humanidad, de lo que es la coagulación a partir del siglo XVII. Nosotros no sabíamos exactamente, sabíamos cuál era el fenómeno, pero no tomábamos en cuenta, digamos, qué era lo que lo producía. Y estábamos rodeados de muchas cosas míticas con respecto a la coagulación, y recién, a partir del siglo XVII, nos dimos cuenta de la importancia que tenía este fenómeno. Sin embargo, fue hasta el año 1830 en que se describió la trombina, que es el factor 2, que es el que desencadena la transformación del fibrinógeno en fibrina. Recién para la década del 60, de 1960, se propuso un mecanismo de la coagulación, y se llama la cascada de la coagulación. Y esto era que cada factor es un factor proteico, que es una proenzima, que cuando es activado se convierte en una enzima, y que esa enzima va a activar al factor siguiente. Esto realmente es parte de la historia de la hemostasia, pero tiene su valor por una sola circunstancia, que ha dividido en un mecanismo intrínseco que comienza porque no se vierte ningún factor externo dentro de la sangre, sino que simplemente todos los factores se producen dentro de la sangre y actúa todo produciendo la transformación de fibrinógeno en fibrina. Este es el mecanismo extrínseco de la coagulación y se mide con un test que se llama tiempo de tromboplastina parcial activado. Entonces, esta es la belleza, digamos, de este mecanismo que permite registrar, y no es descartado porque desde el punto de vista didáctico es lo más interesante, ¿no?, para ver lo que realizamos en el laboratorio. Y el mecanismo extrínseco, que es la vía del factor 7, junto con el factor tisular, que va a activar toda la cascada. Entonces, este es el mecanismo extrínseco y se mide por el tiempo de protrombina. Este se mide por el tiempo de tromboplastina parcial activado y este se mide por el tiempo de protrombina. Los dos son tromboplastinas, esta es más débil que esta tromboplastina y esto es mucho más corto que el tiempo de activación. Ustedes se dan cuenta que tiene que activar todos estos factores. Y existe una vía común, que es esta parte, a partir del factor 10, que es común
al mecanismo extrínseco y es común al mecanismo intrínseco. Y esto se mide por el tiempo de trombina. ¿De qué deriva la importancia de conocer esto? ¿No es cierto? Es que si yo tengo el tiempo de tromboplastina parcial normal, el tiempo de protrombina normal y el tiempo de trombina normal, mi paciente tiene un trastorno de la hemostasia que lo más probable no sea debido a una alteración de la coagulación. No hay ningún factor de la coagulación alterado. Por esos 3 test, que son rápidos de hacer y que lo puede realizar cualquier laboratorio, ustedes pueden descartar una alteración de la coagulación. Y entonces hay que buscar en los factores vasculares y en los factores plaquetarios que pudieran estar ocasionando ese problema. Este es el mecanismo intrínseco de la coagulación. Entonces acá resumimos, ¿no es cierto?, el factor 12, que es un factor de contacto, tiene la caricreína y los quininógenos de alto peso molecular, activan el factor 11 y el factor 11 activado va a actuar sobre el factor 9. Estos 4 factores que tenemos acá, que falta acá el quininógeno de alto peso molecular, son los 4 factores que son de contacto. La alteración de los 3, el factor 12, la caricreína y el quininógeno de alto peso molecular, no tienen implicancias clínicas, ¿sí? La tienen en el laboratorio. El déficit de factor 11 es lo que se conocía antes como hemofilia C, y es déficit fundamentalmente del factor 11, y esta es la hemofilia que se describe en las mujeres y en los hombres. El factor 9, ustedes lo activan con el factor 11 activado, este sin activado va a transformarse en factor 11 activado. El factor 8 no es una enzima, es un cofactor que es necesario para activar el factor 10, y entonces el factor 9 con el factor 8, con el calcio y con los fosfolípidos de la plaqueta van a actuar sobre el factor 10, provocando el mecanismo intrínseco de la coagulación. O sea, todos estos elementos entonces contribuyen al mecanismo intrínseco. ¿Y por qué son importantes que yo les recalque sobre esto? Porque todos los problemas congénitos de la coagulación van a estar envueltos en estas alteraciones del mecanismo intrínseco. Esta le dije que es la hemofilia C, esta es la hemofilia B, la del déficit de factor 9, y la hemofilia A, que es la más común de todas, es el factor 8. Entonces, ahora tenemos el mecanismo extrínseco, que es el que en la actualidad se considera el más importante de todos los mecanismos que nosotros tenemos en marcha, y es el factor 7, que circula por la sangre, y el factor tisular, que es liberado cuando se produce una extracción vascular y libera el factor tisular. Este factor tisular junto con el factor 7 es el que va a desencadenar en primera instancia cualquier trastorno de la coagulación o cualquier problema de la hemostasia. Y acá tenemos como el factor 7 con el tisular activan el factor 10. Y entonces tenemos el mecanismo extrínseco de la coagulación. Y este es el mecanismo intrínseco. El déficit de factor 7 y del factor tisular es muy raro, pero cuando se provocan graves hemorragias, especialmente el factor 7. Y ahora tenemos el mecanismo común de los dos. Es decir, el factor 10, que es sobre el cual actúa la heparina, y actúa fundamentalmente la heparina de bajo peso molecular, actuando, inhibiendo este factor, por lo cual es necesario que ustedes recuerden, digamos, esta cadena. Este factor 10 se activa cuando está en presencia de factor 5, de fosfolípidos y de calcio, va a actuar sobre el factor 2 o protrombina y lo va a transformar en la enzima trombina, que va a actuar sobre el fibrinógeno y va a producir fibrina. Y esto es lo que yo les dije, se mide con el tiempo de trombina. O sea, si ustedes recuerdan, no es una cosa muy difícil, nos va a servir, ¿no es cierto?, para entender la fisiopatología de muchos problemas de la coagulación y para que ustedes sean capaces de pedir los análisis de laboratorio imprescindibles para hacer un diagnóstico. Entonces, tienen la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común a las dos vías. Entonces, lo primero que actúa antes, pensábamos, ¿no es cierto?, que el mecanismo intrínseco era el más importante de todos. Hoy se sabe que no es el más importante, sino que el más importante es el factor 7 con el factor tisular, y que actúa, ¿no es cierto?, a nivel de las células. Esta es la iniciación de todo proceso. Cuando yo me pincho un dedo, cuando me hacen una herida,
lo primero que se libera es el factor tisular,